de ser jugador del Real Madrid hoy se ha hecho realidad. Todos los que pertenecemos al club te damos la bienvenida y, por supuesto, te deseamos todo lo mejor en esta nueva aventura. Ya eres un miembro más de la gran familia madridista y, por supuesto, que haremos todo lo posible para que tanto tú como tu familia seáis muy felices con nosotros. Muy bienvenido al Real Madrid. Muy buenos días, comenzamos la rueda de prensa. Recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el del medio. Questions in English are welcome, but please remember that is one question per intervention and that you have to identify yourself with the name and the company that you represent. Hola, Dean. Muy buenas. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión, aquí al fondo a la izquierda. Bienvenido al Real Madrid. ¿Cómo te sientes en este día tan ilusionante y especial, el día de tu presentación como nuevo jugador del Real Madrid? Gracias. Bueno, pues obviamente creo que es el mejor día de mi vida, ¿no? Creo que para mí es un sueño estar aquí y lo voy a dar todo para el equipo. ¿Qué tal, Dean? Aquí, Melchor Ruiz de la cadena COPE, bienvenido. Primero, quería saber por qué has elegido el dorsal número 24 y luego has dicho anteriormente que cuando llamó el Real Madrid ya no escuché ninguna oferta. ¿Por qué en esta ocasión el Real Madrid, a pesar de que ha habido ofertas muy importantes, tanto en lo deportivo como en lo económico? Bueno, claro, para mí el dorsal 24 es el que hay y estoy muy contento de tenerlo. Y bueno, a lo de las ofertas de los otros equipos, nada, para mí el Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro equipo que sea parecido. Buenas tardes, Dean. José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta. Quería saber si has hablado con Xabi Alonso y qué te ha pedido y qué te ha dicho y qué espera de ti. Sí, hemos hablado un poco. La verdad que hemos hablado un poco de lo que él espera de mí y bueno, creo que van a ser unos años bonitos. Hola, Dean, ¿qué tal? Muy buenas, soy Antón Meana de la cadena SER. Siguiendo con la pregunta de José, en la conversación con Xavi, lo que nos puedas decir, no sé... ¿Qué esperas tú de ti en el Madrid? Futbolísticamente hablando, te hemos visto mucho con la Premier, en la selección, tu forma de sacar la pelota. No sé si por la forma de jugar el Madrid y la forma de entrenar de Xabi Alonso, ¿cómo te imaginas tú jugando en este Madrid? ¿Qué le puedes aportar futbolísticamente a este Madrid? Bueno, creo que encajo muy bien en el fútbol que quiere jugar Xavi. Y claro, yo voy a intentar aportar al equipo y todo lo que pueda ayudar al equipo, pues encantado. ¿Qué tal, Dean? Aquí Andrés Rubio de Televisión Española. Si en Navidades te dicen este año vas a debutar con España, vas a jugar una final de Liga de Naciones, vas a fichar por el Madrid, vas a jugar un Mundial de Clubes, ¿qué hubieras pensado hace 6 meses? Bueno, lo que he dicho, para mí debutar con mi país también es un sueño y aparte de eso, fichar por el Madrid es, creo que, bueno, lo que he dicho, el mejor club que hay y es un sueño lo que estoy viviendo. Hola, Dean, Antonio Moy de la Radio Nacional de España. ¿Eres consciente de la exigencia enorme de este club? Aquí se exigen títulos, es decir, aquí no es una cuestión de jugar sino ganar. A pesar de tu juventud, ¿tú te ves preparado para responder ante esa exigencia? Bueno, creo que he demostrado que estoy preparado y nada, lo que he dicho, en lo que pueda ayudar al equipo, aquí estoy. Y en la exigencia, pues claro, yo también quiero ganar títulos, no estoy aquí para no ganar títulos, yo quiero ganarlo todo como jugador y tengo mucha ambición. ¿Qué tal, Dean? Iván Martín de Oki Diario. A todo el mundo que se pregunta por ti, destaca tanto en la selección aquí, que eres tremendamente tranquilo, que te están pasando muchas cosas y lo asumes todo con mucha normalidad, nada más que tienes 20 años, y es cierto que te han pasado muchísimas cosas en muy poco tiempo. ¿Cómo eres tú y cómo estás asumiendo todo lo que está pasando ahora mismo? Pues lo que has dicho, soy bastante tranquilo y bueno, yo al final yo la pienso así, yo soy yo y yo voy a vivir mi vida y bueno, ya con lo que más me gusta, ¿sabes? Así que lo doy todo e intento ser humilde y trabajar lo más que pueda
eso. Aquí. ¿Qué tal, Dean? Bienvenido a Madrid. Has dicho muchas veces que tu ídolo es Sergio Ramos. No sé si te ha puesto un mensaje o tú a él, si habéis hablado. ¿Y qué es lo que más te gusta de Sergio Ramos? ¿Con qué te quedas de Sergio? Sí, bueno, me mandó un mensaje el día que se hizo oficial. Y claro, es mi máximo ídolo, creo que el mejor central de la historia. Y no me quedaría con una cosa, me quedaría con todas las cosas que tiene, porque para mí es el central más completo también. Hola, Dean, aquí, al otro lado, aquí, Olivier Lorenzo del País. Probablemente la cualidad que más se valora de ti es la salida de balón. Me gustaría que me comentaras si así es una cualidad tuya natural desde que eras niño, cómo la has ido trabajando a lo largo eres joven, pero en los últimos años, si hay algún entrenador que te ha marcado, algún paso por algún club donde especialmente trabajaste esto cómo lo has ido desarrollando. Gracias. Yo creo que la salida de balón es algo que tengo, aparte de defender también. Y bueno, creo que no ha sido un club en especial o lo que sea, creo que he ido evolucionando y intentando mejorar cada día. Hola, Dean, por aquí Alberto Pereiro, Onda Cero. Hablabas antes, te lo preguntaba Melchor, por la sensación de que cuando llama al Madrid desaparece todo lo demás. Quería ver si nos podías contar si ese momento es el último de los clubes que te avisa, o tenías un panorama de Premier que era donde parecía que te ibas a marchar hasta que llegó el Madrid y te llamó. Sí, creo que se hablaba mucho, pero yo la verdad que estaba concentrado en jugar al fútbol y en el Bournemouth, que estaba intentando dar lo máximo y acabar bien la temporada. ¿Qué tal, Dean? Aquí a tu derecha, aquí al fondo. ¿Qué tal? Óscar Maya para la agencia EFE. Cuando ya hace unos años fuiste a la Roma, comentabas que el hecho de que te llamase Mourinho fue un factor diferencial para ir para ese club. Aquí te llama el Real Madrid, dices que es tu sueño, pero no sé si hubo una llamada en ese proceso o algo que te hiciera decantarte, algo que recuerdes con especial cariño o ilusión. Gracias. Creo que lo he dicho ya en una entrevista antes, que estaba en la cena de Navidad con mi familia y llegó la llamada y claro, cuando te llama Mourinho tienes que escuchar y estoy eternamente agradecido a él y claro, para mí es uno de los entrenadores más grandes de la historia del fútbol. Hi Dean, Vinny from Sky Sports, good to see you. Dean, can you just describe what emotions you're going through? Verte por aquí. Bueno, ¿me podrías describir un poquito tus emociones, tanto las tuyas como las de tus padres, a la hora de convertirte en jugador del Real Madrid? ¿Y cuál es tu ambición a la hora de llevar el número 24 en la camiseta? Bueno, por supuesto es un sueño para mí. A mi familia, creo que pueden estar orgullosos de mí hoy y yo estoy muy orgulloso de mí mismo. Estoy, con toda la intención y con toda la ilusión de ayudar a mi equipo. Y el número, pues la verdad es que no pienso mucho en ello. El número 4 que llevaba, pues no me preocupa. Cualquier número está bien. En la medida en que pueda llevar la camiseta del Real Madrid es un honor y estoy encantado de poder hacerlo. Hola, Dean. Aquí Abraham Romero, El Mundo. Sergio Ramos llegó al Madrid en 2005, tú naces en abril de ese año. ¿Cuál es el primer partido que recuerdas del Real Madrid o el más especial de tu infancia? Bueno, creo que mi primer recuerdo así bonito, para decirlo así, es la final del 2014, en la que mete Sergio Ramos, en el último minuto, en la prórroga no era tiempo añadido. Y sí, creo que yo tendría 9 años y creo que eso es mi primer recuerdo bonito. Hola, Dean, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Madrid. Rubén Cañizares de ABC. Eres el defensa más caro de la historia del club. Por aquí han pasado defensas grandísimos, ninguno ha costado lo que tú has costado. No sé si esa cifra puede pesar en un chaval tan joven como tú. ¿No le dais importancia? ¿Cómo valoras este asunto? Bueno, la verdad me da un poco igual, para decirlo así. Yo no pienso en eso, yo intento dar lo máximo y nada, en lo que pueda ayudar al equipo aquí estoy.
Hola, Dean, aquí, ¿qué tal? Lola Hernández, Fox por México. Quería preguntarte por Julián Araujo. ¿Has coincidido con él en el Bournemouth, en la Premier League? Si has podido hablar con él, ¿te ha dado algún consejo? Puesto que él también ha jugado ya en la Liga Española, jugó Las Palmas. Gracias. Bueno, claro, es un buen amigo mío y sí, bueno, hemos estado hablando un poco y claro, él obviamente es un buen jugador y hemos pasado un buen tiempo juntos. Buenas, Pablo Polo de Marca. Ha dicho Florentino que eres un central elegante, moderno. No sé tú qué entiendes por elegante y moderno. Y luego, ¿qué quieres que puedes progresar? Porque al final sigue siendo un chaval y imagino que tienes en la mente una margen de mejora en algo, ¿no? De alguna cosa que puedas pulir. Gracias. ¿En qué puedo mejorar, has dicho? Pues todo. Yo creo que todo siempre se puede mejorar y para eso estoy trabajando todos los días y intento dar lo mejor. Hacemos las últimas dos preguntas. Buenas, Dean. Por aquí Fernando Tavero para el Diario AS. Bienvenido. Yo te quería preguntar, antes has dicho que Sergio Ramos te mandó un mensaje el día que fichaste. ¿Cuál fue el primer jugador de la plantilla del Real Madrid que te felicitó y si te dio algún consejo en particular? Gracias. Bueno, habían un par que me mandaron un mensaje, la verdad, y me parecen un muy buen equipo con ¿sabes? Muy buena gente y nada, a ver si los conozco pronto. Última pregunta. ¿Qué tal, Dean? Miguel Ángel Torribe en directo para Radio Marca. Vienes de la selección. En esta concentración hemos hablado mucho de la presión que tiene que soportar Lamine Yamal con 17 años. Tu caso no es muy diferente, eres 3 años mayor que él. Y aquí en el Madrid todo se magnifica. No sé si te han explicado un poco la repercusión del Real Madrid. ¿Tú esa presión cómo la llevas? ¿Te da vértigo? ¿Te asusta? ¿Vas a ir un poco con cuidado? ¿Cómo es llevar la presión cuando has pasado en apenas 2 meses del Bournemouth a todo un Real Madrid? Bueno, creo que me veis jugar, ¿no? Yo soy bastante tranquilo y no pienso mucho en eso, la verdad que yo estoy haciendo lo que me encanta y estoy viviendo un sueño y nada, claro, yo lo que he dicho, intento dar lo máximo. Gracias. Bueno, se acaban las palabras de Dean Howson en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid junto con Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales.